Bueno, inicio oficial de la clase de hoy. Hoy va a ser una sesión teórica. Perdona, en la primera mitad de la sesión vamos a repasar lo que tenemos que explicar sobre el trabajo práctico, porque hasta ahora no hemos comentado, no hemos dado demasiadas guías. Entonces, vamos a dedicar la primera parte a hablar del trabajo práctico. Y después la segunda parte sí que será más teórica, porque hablaremos de los dashboards, de los cuadros de mando, como una herramienta para la visualización de datos dirigida a ciertos objetivos. Antes que nada, me ha aparecido una pregunta de Gema sobre una entrega errónea de la actividad guiada. Para no tener que lidiar con excepciones, he hecho una cosa. He puesto intentos ilimitados de la actividad guiada y yo voy a corregir el último. Solamente puntuará el último. Entonces, si habéis hecho una entrega errónea, pues volved a entregarlo y así ya está. ¿Vale? De nada. Ok. Mm, vale. Empezamos con esto, la clase de hoy que revisa el trabajo práctico. Entonces, vale, antes de empezar con esto, Roger pregunta por el chat, ¿la actividad guiada era hasta lo de Power BI o falta Python? Falta Python. O sea, hoy hablamos de trabajo práctico. Mañana tenemos clase y es una sesión teórica sobre visualizaciones dinámicas. Entonces quedarán dos clases la semana que viene. La primera es la tercera actividad guiada y es Python. Y la última es una tutoría colectiva final donde haremos como un modelo de examen. ¿Vale? Hablaremos sobre el examen. Pero sí, aún falta la parte de Python. Vale. Pues me comprueban, por favor, que pueden ver las diapositivas para la clase de hoy. O sea, en material del docente, ahí donde tenéis todas las slides. Ah, no, yo me pensaba que lo había subido, pero no lo he subido. Os lo subo ahora en un momento. Sería la sesión 9. Disculpad. Me pensaba que sí lo había hecho. Lo hago ahora. Sesión 9. Trabajo práctico. Venga. Vale, el grupo B ya lo tiene. Y voy ahora a pasar a subirlo al grupo A muy rápido. Lo tenemos. Vale, pues vamos a estar hablando sobre estas diapositivas. Ok, entonces, ya os digo, hoy hablamos del trabajo práctico y hablamos sobre dashboards, cuadros de mando. El plan para la clase de hoy realmente son estos dos temas, instrucciones para el trabajo práctico y cuadro de mando, que eso será teórico. Aparte, en estas diapositivas hay un tercer apartado que es de adquisición de datos, que bueno, no está súper ligado con la asignatura y no lo evalúo en el examen, no habrá esta parte de adquisición de datos, pero bueno, como las visualizaciones dependen de la adquisición de datos, al menos tenéis por escrito algunos puntos y algunas referencias bibliográficas sobre este tema. Pero en la clase de hoy no lo trataremos directamente, ¿vale? Nos centraremos en estos dos puntos. Entonces, cuanto al trabajo práctico. Ok, el trabajo práctico forma parte del portafolio y entonces es básicamente, y ya lo veremos con la explicación, pero es escoger un tema y unos datos que idealmente esté relacionado con vuestro TFM o con algunos datos que ya hayáis utilizado hasta el momento. Esto se promueve, pero no es obligatorio.
podéis coger los datos que queráis y simplemente tenéis que generar algunas visualizaciones. Entonces, aparte de generar visualizaciones, primero tenéis que remarcar los aspectos teóricos de los que hemos hablado, que básicamente serían estos. O sea, ¿qué objetivo, qué idea queréis transmitir con estas visualizaciones? ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir? ¿A quién va destinado esto? ¿Que es un público científico específico o es la audiencia general? Y también está bien que comentéis qué tipos de visualizaciones habéis escogido y por qué, ¿no? Si queréis hacer una comparación entre cantidades, pues escogéis las barras. Si queréis una evolución temporal, escogéis el line chart. Si queréis una distribución de una variable univariante, pues igual un histograma o un boxplot. Pero yo espero ver esa argumentación de por qué se ha escogido el tipo de visualización para lo que se quería transmitir, ¿vale? Por tanto, identificar aspectos teóricos, se valorará esto. Ya os digo, podemos usar datasets reales o datasets académicos. Se pueden incrustar con las técnicas que hemos visto de embedir código HTML, visualizaciones dinámicas o interactivas. Claro, yo esto lo pensaba bastante. De hecho, el ejemplo de visualización interactiva que hemos dado en clase, ¿os acordáis del bubble chart ese que tenía, que avanzaba, que era como una película, que lo hicimos en Power BI? Ese, de hecho, es el único ejemplo práctico que hemos hecho de visualización dinámica. Y eso tenía el problema de que en Power BI o tienes la superlicencia o no te deja, o no nos dejaba incrustar el código, con lo que tuvimos que sacar pantallazos. Entonces, para el trabajo práctico se recomienda y se promueve que incrustéis visualizaciones dinámicas. Y como Power BI puede ser que no tengáis la licencia más pro, os digo, investigad Data Wrapper, porque de entre todas las visualizaciones que hay, existen posibilidades de hacer visualizaciones dinámicas. Por ejemplo, ahora lo veremos aquí un ratito porque os pasaré un ejemplo de un estudiante, de la entrega de un estudiante de otra edición, donde el estudiante creó un mapa interactivo con Data Wrapper y cuando tú movías el ratón sobre los diferentes países del mapa, pues te mostraba una métrica, te mostraba un número. No sé bien si eran ventas o qué era, pero digo que con Data Wrapper podéis hacer visualizaciones dinámicas, interactivas, que ayudará a subir nota a vuestro trabajo práctico. Vale, este trabajo está disponible tanto en primera como en segunda convocatoria y la entrega en segunda convocatoria no afecta la nota, o sea, no se penaliza por nada ir a la segunda convocatoria, o sea, entregar en segunda convocatoria este trabajo. Okay. La entrega en sí va a tener que ser un PDF con visualizaciones gráficas de datos acompañado con texto explicativo. Ya veréis que una opción sería, si queréis seguir como el esquema que hemos utilizado de hacer una página web con StackBlitz e imprimir la página, eso sería una opción. Si queréis utilizar gráficos, o sea, visualizaciones interactivas o dinámicas, casi que esa tendrá que ser la opción y me tendréis que incluir el link a la URL de vuestro proyecto. ¿Vale? Mira, esto es lo que dice. Podría incluir enlaces donde se puedan observar visualizaciones interactivas. El documento debe referir las fuentes de datos consultadas. Importante mencionar de dónde han salido esos datos. Debéis justificar la elección de la herramienta, de cada gráfico y los elementos. Entonces, es importante que el objetivo responda a preguntas. No tiene por qué ser ninguna de estas, pero es una buena práctica o valoraré que la práctica empiece como pregunta que queremos resolver mediante la visualización. Posible. ¿Merece la pena estudiar en España en los últimos años? O podría ser, ¿es verdad que el precio de la gasolina sube más que el petróleo? ¿O el aumento del recibo de la luz está empobreciendo a las familias? Entonces yo casi diría imprescindible que me aparezca un planteamiento en formato pregunta, ¿vale? Como el principio de todo, antes de meter las visualizaciones.
Y ya os digo, y aparte de eso, igual esto debería ser un punto aparte, ¿no? Lo ideal es que los datos estén relacionados con vuestro TFM o con otras asignaturas. ¿Vale? Pero aparte de esto, aunque esté relacionado con vuestro TFM, que el trabajo, que todo surja a partir de una pregunta y que querréis responder esa pregunta con visualizaciones. Ok. Requisitos. Usar dos herramientas de las que hemos visto. Hemos visto Google Sheets, hemos visto Data Wrapper, hemos visto Power BI y veremos el martes Python. Entonces, debe haber mínimo, debéis utilizar dos de las cuatro herramientas que se han propuesto. Debéis contextualizar, importante. O sea, antes de poner visualizaciones así a saco, responded a las preguntas. ¿A quién va dirigida la presentación que estáis haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Que esto sería un poco como um, ¿qué pregunta estoy intentando responder? El que espera, ¿cuál es tu objetivo y cuál es el que espera la audiencia? ¿Qué está esperando tu audiencia? ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres transmitir? ¿No? Tú tienes como una hipótesis que quieres defender mediante visualizaciones. Pues déjalo claro también. Ok, entonces, así como os decía que es importante elegir al menos dos herramientas y me decís brevemente por qué habéis escogido estas herramientas, igual la explicación puede ser porque había un tipo de visualización predefinida en Data Wrapper que me interesaba y no estaba en las otras o algo por el estilo, ¿no? Aparte de esto, la práctica debe incluir al menos dos tipos de gráficos. O sea, de entre los tipos de gráficos que hemos visto, mínimo debe haber dos de diferentes y debéis justificar la elección de estos gráficos. Vale, entonces, la nota, que es el 10 de 10, se divide en el 7 de 10 y como los 3 puntos extra. Entonces, para llegar al 7 de 10, necesito que identifiquéis los elementos de la visualización y con esto me refiero que justifiquéis bien, bueno, o sea, que expongáis bien cuál es vuestro objetivo, cuál es el mensaje y cuál es la audiencia. Para llegar al 7 básico también necesito que presentéis y compartáis visualizaciones de datos y que identifiquéis y justifiquéis los tipos de visualizaciones y herramientas. O sea, que se puedan ver las visualizaciones en vuestra entrega, ¿no? Nada más faltaría. Si no se pueden ver, no sirve. Y después que justifiquéis las visualizaciones que habéis escogido y las herramientas. Ok, los tres siguientes puntos son los que os ayudarán a llegar al 10 de 10. Y son, si me ponéis visualizaciones complejas tipo dinámicas e interactivas, eso puntuará para llegar al 10 de 10. Visualizaciones a medida, o sea, tipo cuadros de mando, esto también ayudará a llegar al 10 de 10. Y finalmente, presentar visualizaciones de información en mapas, eso también será como el extra que llegue al 10 de 10. Siguiendo un poco en la misma línea, ¿qué puntúa y qué penaliza para el trabajo práctico? Pues puntúa en positivo, identificar los elementos de la visualización, lo que decimos, estos tres aspectos teóricos. Puntúa que la presentación sea sencilla, sea sintética, comprensible y original. Puntúa que haya al menos dos de los gráficos explicados con dos herramientas diferentes. O sea, lo mínimo de lo mínimo es tener un gráfico de un tipo con una herramienta y un gráfico de otro tipo con otra herramienta. Eso sería lo más básico. Y puntúa en positivo identificar las fuentes de datos o información. ¿Vale? Entonces, penaliza no tener en cuenta alguna de estas cosas. Y bueno, reiterando un poco, falta de claridad en la redacción del texto, esto penalizará claramente. O sea, yo quiero ver muy bien cuál es la pregunta que queréis responder y por qué escogéis las visualizaciones que escogéis para responder esa pregunta.
Y por último, pues falta de originalidad también penalizará. Ok. Para llegar al 10 no es necesario... Sí, esto no lo he dicho. Esto es un O. No hace falta tener una de cada de estas, simplemente con que aparezca o una visualización dinámica, o una visualización en mapas, o una visualización tipo dashboard, eh, ya servirá para llegar a la nota máxima, ¿vale? Es un O, no es un I. Bueno, pues esto es un poco de lo que decíamos ahora, ¿no? Que alguien ha preguntado por el chat si se tienen que hacer todas estas cosas para llegar al 10 de 10. Y no, es alguna de estas. Utilización de elementos dinámicos o interactivos. ¿Sí? Usar algún mapa. O bien usar más de dos herramientas y o más de dos tipos de gráficos. Sí, usar otras herramientas. Igual si no hemos utilizado alguna herramienta que vosotros conocéis y queréis implementar un gráfico con eso, pues eso también servirá para llegar a esta nota máxima. Ajá. Y entonces también puntúa, también sirve para llegar a esta nota máxima que los datos que utilicéis provengan de, o bien datos que habéis, o sea, que sea una continuación, o datos de otra asignatura, o datos que vais a utilizar para vuestro trabajo de final de máster. Esto lo debéis incluir, si es así, lo debéis incluir y se valorará positivamente para la nota, para llegar al máximo. Respondo a preguntas. Pero los gráficos son sobre un mismo tema, pero en cada gráfico datos distintos sobre ese tema. Bueno, o sea, tú debes tener una base de datos única, pero yo qué sé, si tus datos son alquileres de bicicletas en Barcelona, pues igual depende, no sé, ¿ha subido los alquileres de bicicletas en Barcelona? Pues en una visualización utilizarás, o sea, se visualizarán ciertas variables y en otra visualización diferentes variables. Pero la base de datos es la misma, o la tabla de donde surgen todas las visualizaciones. Alejandro pregunta cuán de extensas deben ser las explicaciones en el PDF. Esto, no sé, dejadme que os enseñe. Es que ahora os enseñaré un muy buen ejemplo de una entrega que se hizo, que hizo un estudiante, y ya juzgáis un poco en función de eso. Eso es un 10. Lo que os voy a enseñar fue un 10. Y Roger pregunta, si aún no estoy con el TFM, ¿puedo usar datos de otra temática aunque no sea de otra asignatura o penaliza? Sí, o sea, ya os digo, entonces si utilizas datos que no son de otra asignatura, o sea, unos datos de Kaggle o algún sitio, no optáis a tener el 10 de 10 por esta vía, pero entonces ponme un mapa o hazme más de tres tipos de visualizaciones, ¿sabes? Juega con algunas de estas cosas para poder llegar a esta nota máxima. Ya os digo que la nota máxima no la consigo haciéndolo todo, sino haciendo una de estas cosas, ¿ok? Sí, está bien, es que perdona, María dice, pero para las otras asignaturas hemos usado datasets de Kaggle. Vale, está bien, bueno, pues entonces simplemente me ponéis, he usado este dataset que lo hemos utilizado en tal asignatura para hacer tal cosa. Me lo referenciáis y está bien, entonces lo tendré en cuenta. Ok, pues una nota sobre honestidad. Todos los trabajos deben hacerse de manera individual e independiente, aunque se permite y fomenta la participación y colaboración. Si utilizáis recursos externos como libros, páginas web, lo debéis citar. Los datasets también los debéis citar. Y el plagio descalifica. Entonces, recomendaciones basados en errores comunes de ediciones anteriores. Introducid y contextualizad adecuadamente para que se entienda bien. O sea, no me empecéis a poner visualizaciones sin haberme dado el contexto. Esto lo veréis bien en el ejemplo. En el ejemplo que vamos a mirar ahora se entenderá muy bien. Incluid la referencia y el origen de los datos. Numerad las imágenes, gráficos o ilustraciones para poder hacer referencia a ellas sin confusión.
Importante esto, ¿vale? Como yo querré que de cada gráfico me expliquéis la elección de este gráfico, la herramienta con la que se ha creado este gráfico, incluid numeración. El objetivo no puede ser crear visualizaciones, tiene que ser algo más concreto referente al tema que se esté tratando. No se suelen poner los datos directamente en el trabajo, se añade una referencia a la fuente de datos. El trabajo debe tener una línea argumental, no mostrar gráficos aislados sin conexión y explicación. Yo creo que esto va muy ligado con el hecho de que este trabajo debe responder a una pregunta. Entonces, en el momento en que queréis responder una pregunta, eso se está fijando como un guión, una línea argumental. Y los gráficos deben ser lo más autoexplicativos posibles. O sea, pone títulos, etiquetas, unidades, formatos. Respondo algunas preguntas. Bueno. Ok, vamos ahora con este ejemplo de un estudiante y vamos a leerlo exhaustivamente para entender bien qué es lo que se espera. A ver. O sea, primero de todo, ya veis que este estudiante entregó un PDF, porque la entrega tiene que ser en PDF, pero ese PDF fue generado a través de una página web que él desarrolló con StackBlitz, ¿vale? Por tanto, esto es como una buena idea para hacer vuestro trabajo. Entonces, como lo que se entrega es el PDF, me pone aquí el URL para poder ver todos los gráficos, ¿vale? Entonces, eso tiene un título que es Efectividad de campañas promocionales. Y dice Data Mining para campañas de mercadeo de cápsulas de café. Primero pone una introducción, ¿no? Para explicar el contexto. Vamos a ver de qué va esto. Una empresa que comercializa productos relacionados con el café de alto standing, y la empresa vende cápsulas y cafeteras, tiene presencia principalmente en Suiza, y sus ventas tanto online como presencial en establecimientos y supermercados. Debido a la gran competitividad del mercado de venta y distribución en café de cápsulas, está buscando constantemente nuevas estrategias para maximizar ventas, haciendo esfuerzo en la revisión de sus productos y campañas de marketing, lo cual se refleja en sus resultados, siendo actualmente de su gran interés las ventas online, como se muestra a continuación. Entonces aquí me pone un gráfico de evolución de venta de máquinas, venta de cápsulas, ciertas líneas de tendencia, y esto desde el 2016 hasta el 2021, ¿vale? En diferentes meses. Vale. Entonces, aquí tiene, bueno, y hay un tipo de gráfico realizado. Dicen, lo que va de año, las mayores ventas se concentran principalmente en el cantón de Zúrich. Aquí vemos el primer gráfico tipo mapa y además interactivo. De esto os hablaba. O sea, Data Wrapper os permitirá hacer gráficos de este tipo, que son mapas y también interactivos. Entonces, aquí estamos viendo las ventas según regiones, o cantones, perdón. Los datos provienen del Data Warehouse del cliente, que se alimenta de 3 bases en donde encontramos información referente a clientes, transacciones y productos. Aparte de las campañas de promoción por medios tradicionales, redes sociales, fidelización, otros. El cliente ha estado realizando los últimos meses varias campañas combinando productos o aplicando descuentos. Esto realmente es el contexto. Aún no se está especificando el objetivo del trabajo. Vamos ahora con esto, con la parte del objetivo. Entonces, el cliente quiere analizar 5 campañas. Yo entiendo que el cliente es este vendedor de café y que le estamos haciendo como una consultoría, ¿no? Entonces, ha hecho 5 campañas entre estas fechas. Adicionalmente, incluye 2 periodos más donde no se realizó ninguna promoción, como un control. Y dichas campañas consisten en combos máquinas más cápsulas,
descuentos aplicados sobre productos específicos y bonos a su plan de fidelización. Entonces, lo que se quiere evaluar es la eficacia de cada una de estas campañas. Por ejemplo, una campaña que es Promo 1, que consiste en esto, no sé si esto es como igual regalar 48 cápsulas o por la compra de una máquina, o no sé bien, pero la cuestión es que cada una de estas es una estrategia diferente y se quiere evaluar de alguna manera cuál de ellas ha funcionado mejor para esta vendedora de máquinas y cafés. Entonces, hay que entender como objetivo principal del negocio que la empresa vende cápsulas y el resto de productos son secundarios. Por lo cual, este análisis pretende responder a las siguientes preguntas. Importante, ¿qué tipo de campañas son más efectivas para vender cápsulas? ¿Realmente promocionar máquinas ayuda a vender más cápsulas? ¿Dónde se debe realizar más esfuerzos de promoción? Bueno, esto es importante porque ha restringido un poco el objetivo a las cápsulas. Se centra en las cápsulas y la pregunta, en vez de ser más general de qué es lo que le va mejor a la empresa, no, se restringe un poco más a qué campañas van mejor, pero para las cápsulas específicamente. Entonces, esto es el planteamiento de los objetivos y entonces ahora empieza la parte del análisis. Dice, metodología. Dentro de las soluciones de esta empresa se tiene implementado un modelo de clasificación para analizar series temporales, para el cual, habiendo seleccionado la lista de clientes que fueron influenciados por las campañas, se realiza un análisis de transacciones de compra de cápsula hasta 6 meses previos y posterior a la campaña con la definición de 5 categorías. Ajá, vale. Bueno, esto, claro, aquí se está yendo, bueno, se va un poco, ¿no? Se ha hecho como un análisis mediante Machine Learning que categoriza a los clientes en estas diferentes categorías, ¿no? Es como em, categoriza a los clientes según si son clientes que compran a partir de la campaña, clientes que aumentan sus compras a partir de la campaña, clientes habituales sin cambio en su comportamiento de compra, solo se detecta compras durante la campaña o clientes habituales que no compran después de la campaña. Es como que estas etiquetas sirven para clasificar todos los clientes disponibles. Entonces, la visualización entra en, para cada campaña, darte una idea de la composición de estos tipos de clientes. O sea, igual, para la promo 5 hubo una gran mayoría que fueron de tipo Sale Only Campaign. O sea que son, la mayoría aquí solo fueron clientes que compraron durante la campaña. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hace falta entrar en súper detalle, pero aquí tenéis una primera visualización también hecha con Data Wrapper, que pretende investigar el comportamiento de los clientes según las diferentes campañas. Después este alumno introdujo un cuadro de mando. Aquí hay algún problema con las credenciales. Yo no tengo las credenciales para esto, entonces no me lo deja ver. Pero utilizó la herramienta Data Studio, que es una herramienta extra, es libre, es gratis y sirve para crear cuadros de mando. Pues aquí utilizo esto para medir la evolución semanal de cápsulas por impacto y clientes, medir las cápsulas por cliente durante las campañas, las cápsulas durante las campañas, etc. Utiliza otras visualizaciones para medir efectividad de campaña según cápsulas, clientes y semanas evaluadas. Crea otro tipo de visualizaciones temporales, en este caso, para medir la efectividad de la campaña. Entonces, después de esto, llega a la conclusión de las campañas asociadas a la promoción de máquinas no ayudan a rentabilizar las cápsulas, al menos con los datos analizados. Los clientes tienden a aprovechar más los descuentos que a fidelizarse con la compra de una máquina.
por lo cual se puede concluir que las campañas y descuentos a cápsulas son más efectivas. Bueno, pues con esto se acaba el análisis realmente. Sí, o sea, alguien pregunta por el chat si se pueden utilizar otras herramientas que no sean las que hemos visto, que es Google Sheets, Data Wrapper, Power BI y Python. Y sí, aquí lo tenéis como ejemplo que esta persona utilizó Data Studio para una de sus visualizaciones. ¿Eh? Entonces, aunque el análisis se acabe aquí, es de valorar que el estudiante pone un apartado de aspectos teóricos donde aquí, bueno, menciona algunos aspectos teóricos sobre la generación de visualizaciones y explica las herramientas empleadas. Y finalmente, referencia los datos usados de ventas de cápsulas y máquinas. ¿Ok? Esta guía, o sea, este trabajo lo tenéis vosotros disponible porque con el link que hay en el PDF, esto está público, está accesible, o sea que os puede dar una buena idea de tipos de cómo estructurar, tipos de visualizaciones, podéis seguir este patrón, este orden y eso. Yo creo que era importante daros un buen ejemplo para que podáis hacer un buen trabajo. Okay. Igual os quería comentar uno que está bien, o sea, es un buen trabajo. Igual no es tan, no sé cómo decirlo, es que el que acabamos de ver ahora tiene muchos tipos de visualizaciones, utiliza muchas herramientas diferentes, es bastante over the top, ¿no? Pues aquí uno que sería más normalito, pero que también está muy bien, es el que es este del análisis de supervivientes del Titanic. Vamos a verlo un poco. Vale, ya os digo. Esto se titula Supervivientes del Titanic. También se ha realizado con StackBlitz y la entrega fue imprimiendo esta página. Entonces empieza diciendo, resumen, el objetivo de este proyecto es determinar la influencia del sexo y nivel socioeconómico para explicar la supervivencia o no en el desastre del Titanic. Usaré el conjunto de datos Titanic que contiene una muestra de 1.309 pasajeros con datos como la clase, o sea, la clase del viajante, el sexo, la edad, si sobrevivió o no, entre otros. La historia que me gustaría transmitir, aquí me gusta que ataque esto de entrada, es que las mujeres y el nivel socioeconómico más alto, la primera y segunda clase, sobrevivieron con mayor probabilidad al desastre del Titanic que los hombres con pasaje de tercera clase. Los grupos de mujeres de primera y segunda clase tuvieron una tasa de supervivencia superior al 92%. Esto fue mucho mayor que la tasa de supervivencia promedio de la muestra, que fue del 38%. La audiencia es el público en general, o sea, la audiencia para este trabajo está pensado para el público en general y especialmente para los alumnos de la asignatura de visualización de datos. El objetivo consiste en realizar un ejemplo sobre un pequeño trabajo práctico de visualización de datos aplicando algunas técnicas y herramientas aprendidas durante la asignatura. Bueno, pues importante que esto nos da la declaración de intenciones del trabajo, que es demostrar mediante visualizaciones que las mujeres de primera y segunda clase sobrevivieron mucho más que los hombres de tercera clase en el Titanic. ¿Cómo se lo monta? Pues utilizando diferentes tipos de visualizaciones. Esto es una visualización que sirve para la composición de hombres y mujeres en los datos. Mismo tipo de visualización de Tarta para la distribución de las clases, de primera, segunda y tercera clase. ¿No? Esto nos da la idea que había muchos más hombres y que la tercera clase era predominante. Entonces ya vamos a un segundo tipo de gráfico, un stack bar chart para la supervivencia dentro de cada grupo, por clase y por género.
Y entonces lo último que queda es eso, es juntar la, la variable de la clase con la variable del sexo, porque ya os digo, ¿no? Siguiendo con la línea argumental, el trabajo práctico pretende mostrar que mujeres de primera y segunda clase sobrevivieron en mucha más proporción que hombres de tercera clase. ¿Vale? Hombres de tercera clase fallecidos es todo esto azul y mujeres de primera o segunda clase que sobreviven es todo esto naranja. Y aquí no hace falta mucho para ver que tanto esta proporción o esta proporción em, son mayores que los que sobreviven, los hombres que sobreviven aquí. ¿Vale? Por tanto, sencillo, la pregunta es sencilla, es clara, pero no hace falta más para este trabajo. ¿Vale? Una pregunta sencilla, un desarrollo claro y el uso de diferentes tipos de visualizaciones para responder a vuestra pregunta inicial. De hecho, yo valoro de la sencillez, ¿no? La pregunta era muy fácil, la estaba poniendo aquí y, y realmente cumple todos los requisitos que tenemos. Esto también sería un 10. O sea, igual que el otro, este también sería un 10. El otro es más, no sé, tiene visualizaciones más avanzadas, pero esto está haciendo lo que queremos. ¿Vale? Ok, ¿alguna duda más sobre el trabajo práctico? Vale, entonces vamos a dejar 10 minutitos y cuando volvamos del break nos ponemos a ver el tema de los cuadros de mando, de dashboards, ¿ok? Si durante los 10 minutos de break os aparecen más dudas del trabajo práctico, me comentáis y lo vemos después. Nos vemos ahí a las 9:50, ¿ok?
Hola, buenas. Ya estoy de vuelta. Vale, estamos aquí. Ok, antes había salido, creo que había algún mensaje de que no estaba corregido lo de los intentos ilimitados en la actividad guiada. Lo acabo de corregir ahora. O sea, ahora realmente tanto el trabajo práctico como la actividad guiada tienen intentos ilimitados y yo corregiré el último cuando sea la fecha de vencimiento. Y también está disponible para los dos grupos, para el grupo A y el grupo B. Actividad guiada, trabajo práctico. Check. Vale, si os parece, empezamos con la parte de cuadros de mando, de dashboards. Ok, pues en esta parte de la asignatura queremos revisar esta manera de juntar visualizaciones para conseguir como, sí, para con un objetivo en concreto, ¿no? Pues muchas veces será el caso que esto está vinculado a empresas o instituciones. Igual figúrate un colegio como institución que quiere tener un overview genérico de cómo están funcionando, sí, qué desempeño están teniendo sus estudiantes. Y quieren que en una vista se respondan a varias preguntas, como ciertos agregados, ¿no? Por promedio, ¿qué nota promedio tiene el estudiante? O vistas filtradas, según clase, según edad, qué desempeño están teniendo los estudiantes. Vale, pues una vista que responde a múltiples preguntas relacionadas con un objetivo de una empresa o institución es un dashboard, es un cuadro de mando. Entonces, vamos con un pequeño vídeo introductorio que os quería enseñar, que me dará pie a hablar de lo que queríamos, bueno, de los diferentes aspectos de los cuadros de mando. Vale. ¿Me confirmáis que escucháis el audio, porfa? Hola, bienvenido a este nuevo vídeo que producimos desde CiberClick y hoy te vamos a explicar lo que Sí, es se un escucha, dashboard. ¿verdad? Genial. Vale, pues vamos a ver este vídeo intro de dashboards. Pues bien, un dashboard, o también le llamamos panel de control, no es más que una herramienta visual que me permite rápidamente ver todas las KPIs, que esto tenéis un vídeo donde explicamos lo que es una KPI, un Key Performance Indicator, todos aquellos datos, todas aquellas métricas que yo uso para mi e-commerce, para mi negocio, y las tengo representadas en un gráfico de manera que puedo ver rápidamente qué está pasando en mi empresa o qué está pasando en mi proyecto. A partir de aquí, con estos datos es cuando yo puedo tomar decisiones. Y esto es muy importante porque en las empresas y sobre todo cuando aplicamos marketing digital, una de las características es que tenemos que tomar decisiones cada día. Tenemos que ser capaces de analizar qué está pasando y qué vamos a hacer para mejorar. Cuando tú gestionas muchos datos, cuando gestionas demasiada información, esto es muy laborioso, es muy costoso. Yo tengo que entrar en Google, tengo que entrar en Facebook, tengo que entrar en mi herramienta de email marketing, tengo que entrar en Analytics, tengo una cantidad de datos increíbles que dificultan esa toma de decisiones. Y el objetivo del dashboard es que solo con un vistazo yo pueda ver rápidamente aquellas métricas más importantes que voy a utilizar en mi empresa. Y por lo tanto, cuando las vea por la mañana, rápidamente pueda entender qué pasó ayer, cómo le fue a mi empresa o a mi proyecto y qué voy a hacer hoy para mejorar o qué áreas tengo que investigar. Así que lo que tienes que hacer primero de todo es definir para ti qué es importante en tu dashboard. Y esto volvemos a los KPIs o los Key Performance Indicators. Yo tengo que saber en este mes o en este trimestre cuáles son aquellas métricas que van a ser relevantes. Imagínate que has definido un objetivo y este año quiero aumentar mi base de datos. Pues uno de los indicadores que tendrás en tu dashboard es el número de nuevos usuarios en tu base de datos. O quieres doblar las ventas de tu e-commerce, pues irás marcando cuántas ventas consigues cada día, cuántas ventas
consigues comparadas con el año anterior y por lo tanto podrás ver si estás consiguiendo tu objetivo. Así que las características que le tienes que dar a tu dashboard son, primero de todo, personalizado. No copies el dashboard de otra empresa, no hagas lo que haga otra compañía. Hazlo en base a tus objetivos que tienen que ser únicos. ¿Qué quieres conseguir? Y a partir de aquí defines un dashboard. Esto es lo primero. Lo segundo es que sea visual, es decir, que cuando tú lo mires rápidamente entiendas, o bien porque hay un gráfico que te dice que están subiendo las ventas, o porque hay un número que está en rojo y te avisa que están bajando, tú puedas entender lo que pasa en tu compañía. El siguiente punto que tienes que tener es que ese dashboard o ese gráfico sea muy práctico, te permita entender qué pasa en tu empresa. Y lo más importante es que sea en tiempo real. Pensar que en el marketing digital, como todo pasa tan rápido, tú montas una campaña y de repente empieza a haber interacciones, conversiones, te das cuenta rápidamente de los resultados. Entonces, lo que no puede pasar es que tu dashboard se actualice cada día o cada semana. Tiene que actualizarse en tiempo real, cada X tiempo, puede ser cada 5 minutos, cada 15, máximo yo diría cada hora, tiene que actualizarse los datos de qué ha pasado en tus campañas y qué vas a hacer tú ahora para mejorarlas. Para montar un dashboard existen diferentes herramientas que puedes usar. Lo podrías hacer de forma muy básica usando un Google Spreadsheet y conectando con tu fuente de datos como Google Analytics o Google Ads y tendrías un dashboard que crearías tú y es una de las posibilidades. La otra, la más común o la más usada dentro de los gratuitos, sería Google Data Studio. Este sería quizá el que más se usa para montar un dashboard de forma sencilla y fácil y en la que puedas de algún modo pues rápidamente ver tus datos. A partir de aquí existen otros softwares, está Qlik, tienes también Tableau, que quizás es de los más potentes o de los más relevantes para visualizar datos y tener información, y pensar que los dashboards se pueden complicar todo lo que quieras. Puedes tener solo datos numéricos, puedes tener gráficos, puedes tener datos en un mapa, por ejemplo, cuántas ventas tuviste ayer y reflejarlas en un mapa para ver si tus campañas locales o para ver si puedes hacer otro tipo de campañas. Las posibilidades son infinitas, puedes hacer lo que quieras. Mi consejo, intenta hacerlo primero sencillo, no te compliques, pocos datos muy relevantes y que te sirvan para tomar la información. Otro consejo, no lo hagas como un arcoíris con miles de colores, con diferente información. Pocos colores, solo aquello que sea muy relevante. Cuando haya un cambio muy significativo que cambie de color, juega con 2 o 3 y cuando haya algo importante que salte esa alerta. Esto, como sabéis, es una ciencia enorme, hay hasta másters que hablan solamente de visualización de datos, así que nada, os animo sobre todo a que creéis un dashboard, a que tengáis la información, a que la reviséis cada día y poco a poco iréis sofisticando vuestras capacidades y vuestra posibilidad de hacer datos que sean muy relevantes. Pero como os digo, es fundamental en cualquier acción de marketing que tú vayas a hacer que hayas creado un dashboard para tomar decisiones y que tus resultados mejoren cada día. Así que espero que esta información te sea útil. Tienes más vídeos nuestros para consultar y seguir profundizando y te veo en el siguiente vídeo. Hola, bienvenido a... Ok, pues hasta aquí esta introducción de los dashboards en el entorno de marketing. A mí me ha parecido bastante al grano y bastante adecuada. Y me sirve como un buen pie para empezar a hablar de diferentes aspectos y identificar buenas prácticas y no tan buenas prácticas a la hora de crear dashboards. Entonces, como ya hemos visto en este vídeo introductorio, un dashboard es una vista que tiene la información necesaria y adecuada para conseguir los objetivos de una empresa o institución, diría yo. Entonces, primera cosa importante que destaca de esta definición, la información que debe tener que debe haber en el dashboard tiene que ser la que soporte, o sea, la que me permita deducir si se están cumpliendo o no los objetivos de la empresa. En el dashboard no pongo información porque sí, sino que pongo la información relevante, si pongo los datos alineados con el objetivo de la empresa. Entonces, características del dashboard es que
tiene que estar bien organizado, se debe ayudar a reconocer los puntos de interés, tiene que ser condensado, tiene que haber resúmenes con excepciones, problemas y oportunidades. Dentro de este punto condensado, decir, los dashboards suelen ser como una vista única. Un dashboard suele ser como una página donde tienes ahí un seguido de visualizaciones. Pero a la que metes varias páginas, eso se está alejando de lo que pretende conseguir un dashboard. Un dashboard pretende mostrar la información muy condensada, la información que ayuda a tomar decisiones realmente. Igual que se ha comentado en el vídeo, creo que de los primeros puntos que decía, como recomendaciones para hacer tu dashboard, que sea específico y personalizado para el uso. No copies plantillas de otros dashboards, sino que piensa que se alinea más con las métricas que tú quieres traquear, que tú quieres seguir. Recomendamos contextualizar la representación de los datos, explicar si son datos históricos, explicar la presencia de ciclos, de ciertos eventos. Y en general, pues facilitar la comprensión del mensaje de la forma más clara y directa posible. ¿Vale? No se puede. No, o sea, no hay nunca un demasiado sencillo, ¿no? O sea, es como más sencillo, mejor. Siempre y que se esté explicando lo que se quiere explicar. Ejemplo. ¿Qué podría ser un ejemplo? Imagínate que tú tienes un e-commerce y a ti, o sea, en la empresa lo que le interesa es las ventas y se quiere hacer un dashboard que ayude a traquear cómo están funcionando las ventas de tu empresa. Bueno, pues una estructura bastante corriente de los dashboards es poner métricas agregadas o generales arriba. O sea, imagínate, tú tienes tu dashboard del e-commerce y arriba tienes, por ejemplo, ingresos totales, suma de los márgenes, número de ventas, conversión. Tienes como un conjunto de métricas que son súper agregadas y súper generales, eso arriba. Y a medida que bajas en los dashboards, es frecuente o es una buena práctica ir yendo a lo particular. Si arriba estaba en el agregado de las ventas, cuando bajes, pues no estaría de más encontrar un mapa con diferentes regiones y que te diga el número de ventas en cada región. O, por ejemplo, una visualización tipo barras, donde te dice por cada producto cuántas ventas ha habido o cuántos ingresos han generado, ¿no? Pues simplemente esta idea de que arriba en el dashboard se suelen poner se llaman como cards, cajitas con las métricas agregadas y generales, y a medida que bajas aplicas filtros o creas visualizaciones más específicas, más granulares. Y esto es como una praxis genérica en los dashboards, en los cuadros de mando. Ok. El video hablaba de Key Performance Indicators, que son básicamente las variables que se muestran en un dashboard, como el número de ventas, el número de usuarios de tu herramienta, la conversión, el churn, o sea, estas variables, ¿no? Son variables de interés para una empresa. Entonces, lo que pasa con las KPIs es que estas variables suelen tener asociados un cierto objetivo. Cuando se habla de KPI, pues las KPIs pueden ser las ventas, pero si lo planteas como una KPI, es muy posible que esto venga con el añadido de que tú tienes como unas ventas deseadas para este año. Entonces, precisamente como que una KPI es una variable, el valor de una variable, juntamente con un objetivo, pues se suelen utilizar visualizaciones como esta de aquí para dar una referencia de el valor de la variable juntamente con a lo que se aspira. Pues en mi dashboard de e-commerce, un KPI podría ser el número de nuevos clientes. Y esto te tienen que contextualizar en qué periodo de tiempo, ¿no? Pues en el año corriente, o sea, en el año natural que llevamos, ha habido, pues esto, 1.700 nuevos clientes y yo en la misma visualización le pongo el objetivo que tengo, pues para el final de año, por ejemplo.
Entonces, muy típico en las KPIs mostrar el valor de la variable juntamente con el objetivo. Y el bullet graph consigue esto bastante, ¿vale? Representar la variable y el objetivo. Muchas veces se utiliza, esto no sé si lo habréis visto, pero se llaman gauge o velocímetros. Os pongo aquí algún ejemplo. No sé si habréis visto esto alguna vez. Este tipo de visualizaciones se utilizan bastante también para monitorear KPIs. Pues aquí, no sé. Bueno, igual aquí, bueno, tú tienes el valor y tienes la noción de si está soliendo el objetivo o no lo está soliendo, en este caso codificado con el color. Entonces, también haría la función, ¿vale? Perdona, estaba aquí. Vale, digo, tienes juntamente con el valor, tienes si estás cumpliendo el objetivo mucho, moderadamente o no tanto. Por tanto, para representar KPIs, tanto los bullet graphs como sale aquí, como los gauge o velocímetros, son opciones válidas. Esto nos da información sobre el tipo de desempeño que estamos teniendo según las diferentes variables. Okay. ¿Qué no hacer a la hora de crear dashboards? Primera cosa, evitar que tu dashboard tenga más de una vista. Lo que se busca con el dashboard es la sencillez e ir al grano. Si el dashboard tiene más de una vista, se pierde un poco esto. Por tanto, un dashboard debe ser un lienzo único, ¿vale? Con más de una visualización o más de un elemento, pero un lienzo único. Es mala praxis no contextualizar. Pues explicar, por ejemplo, qué periodo de tiempo se representan los datos o otros aspectos de contexto. Poner información, poner datos porque sí, desrecomendado. Es que es eso, de que cuando diseñas un dashboard, hasta se recomienda mucho primero hacerlo a papel y boli, porque tú realmente quieres pensar qué información tengo que mostrar para que esto sea útil, ¿no? Porque esto lo va a utilizar, ya hablaremos de quién lo va a utilizar, pero igual lo va a utilizar un CEO de una empresa y con una vista a este dashboard tiene que tomar una decisión. Pues no puede haber información superflua, tendrá que haber la información necesaria para que alguien pueda operar con esto, pueda tomar decisiones. Huimos de complejidad excesiva, queremos hacerlo lo más sencillo posible, no buscamos exceso y buscamos cuidar el diseño, que haya un cierto orden, que haya tipo formato retícula, no que los elementos estén como desordenados, porque muchas veces hasta el orden mismo ayudará a la comprensión de cada elemento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un buen dashboard. ¿Esto qué es? Esto es información referente a un hospital y te da, aquí está la contextualización, te da la performance de esta organización, del hospital, year to date, o sea, desde el 1 de enero hasta la fecha actual, ¿vale? Bueno, hasta diciembre, hasta 31 de diciembre. Entonces aquí se muestran diferentes métricas o diferentes KPIs, ¿no? Average Daily Census, Average Occupancy Rate, Actual, Budget y Over-Under. Esto también te da una noción de si estás como consiguiendo este KPI o te estás quedando por detrás. Aquí tienes una vista de cada una de estas variables, pero su evolución temporal. Estos son como aspectos más genéricos y a medida que bajas en el dashboard entras en visualizaciones más granulares. ¿Qué más tenemos? Tenemos como el porcentaje del share de cada contribuyente.
y tenemos una comparación del año pasado respecto del año actual. Quality and Patient Satisfaction, EHR Compliance, esto de EHR es Electronic Health Record. Tenemos mira, este es interesante. Tenemos una cuantificación de la mortalidad en el hospital a lo largo del tiempo, pero en particular la mortalidad observada respecto de la mortalidad esperada. Y fijaos cómo aquí se utiliza el atributo del color para destacar los puntos que son como un poco más alarmantes, las alertas. Cuando el ratio de los muertos observados respecto de los esperados es mayor que 1, y aparte es significante estadísticamente, pues aquí hay, esto es como, son puntos que condicionan el análisis, ¿no? Ver esto ya sirve a quien lo esté observando para intentar profundizar más en lo que pasó en estos meses para intentar explicar por qué hubo más muertos de lo esperado. Bueno, pues una visualización como esta es perfecta porque con una mirada rápida tú ya puedes dirigir más tu foco. Bueno, pues entonces, sí. ¿Por qué decimos que esto es un ejemplo correcto de dashboard? Pues voy repitiendo cosas que hemos dicho, pero para empezar, esto es una sola vista. Nos gusta que sea una sola vista. Esto está contextualizado. Te dice de qué va este dashboard y con qué datos está formado se muestra en este dashboard. Tiene una buena estructura. Los elementos están alineados y no están desorganizados. Dentro de lo que cabe es bastante sencillo. Para toda la información que se muestra es bastante sencillo y eso es bueno. Cuando se muestran KPIs, tipo, por ejemplo, mirad aquí, Hospital Specific Key Initiatives, 30-day readmission rate, diferentes iniciativas. Aquí se muestra el valor y el target, ¿no? Cuando se muestra una KPI, como podrían ser estas dos, se diferencia bien el valor actual del valor que se quiere conseguir. Entonces, con un simple vistazo, yo ya veo que estos objetivos se han conseguido de sobras. Bueno, pues esta práctica de dejar bien claro qué es lo que tú tienes y cuál es el objetivo, súper recomendable a la hora de crear dashboards. Un par más de buenas prácticas de este dashboard, o de cosas buenas a decir de este dashboard. El color. O sea, el color está utilizado o sea, no se abusa del color. Aquí básicamente se utiliza azul o negro para dar información, para datos, y se utiliza el naranja como color único para resaltar, para dar una alerta, tanto para algo positivo como para algo negativo. ¿Vale? Pues la paleta es sencilla y es funcional. Azul y gris es como neutro y el naranja es para captar la atención de la persona que lee el dashboard. Y eso es lo que buscamos. No buscamos que haya muchos colores en un dashboard. Y la última cosa a destacar es que arriba me aparecen cosas más generales, si estoy pensando en estas dos, como métricas más agregadas, revenue, expenses, outpatient visits. Esto es más genérico y a medida que bajas te encuentras con cosas más específicas, como sería pues estas iniciativas en concreto de este hospital. Pues este ir de lo genérico a lo específico también es una buena propiedad de un dashboard. Es algo a tener en cuenta cuando se crean dashboards. De lo general a lo específico. Ok. Entonces, según quién va a leer este dashboard, diferenciamos tres tipos de dashboard. Estratégicos, tácticos y operacionales. Y esta distinción básicamente la hacemos porque un dashboard estratégico es un dashboard que será leído por alguien que está muy arriba en una organización, un CEO, por ejemplo, un ejecutivo, y a quien no le interesa el detalle de la operación de
cuántas cajas por repartir hay en el almacén o cuántos retrasos hay en el día de hoy en las comandas. O sea, un ejecutivo no quiere ver esto, pero quiere ver aspectos más generales como métricas de crecimiento de su empresa, métricas de rentabilidad, métricas de satisfacción global de los clientes. O sea, dashboards estratégicos son eso, los que están orientados a la gente de arriba en una organización y les interesan vistas de pájaro sobre la empresa. Pues tendrán este tipo de visualizaciones. Y no serán detalladas, no irán a buscar el detalle. Pues ya os podéis imaginar que las métricas que se muestren serán muy agregadas. Pensándolo cuanto a la jerarquía en una organización, por debajo de la persona del ejecutivo o del CEO hay, por ejemplo, un project manager o hay igual un responsable comercial, como un responsable de cierta área, ¿no? Específico de área y de decisores intermedios. Entonces, aquí, por ejemplo, en un dashboard pensado para este tipo de persona, esto podría ser un responsable comercial que en su dashboard vea el detalle de cuántas ventas se han hecho por zona o el detalle de cuál ha sido la conversión de los clientes de los usuarios por grupos o si se ha cumplido el objetivo mensual de la empresa. Por tanto, esto es como cae en un nivel intermedio. No es ni muy genérico porque es de un área específica, ¿no? Si esto es el señor comercial, este verá métricas relacionadas con sus ventas, pero no verá igual aspectos de recursos humanos de la empresa, ¿no? Está centrado a un área en particular. No verá todo lo general que ve el estratégico y tampoco verá el detalle que ve el operacional. Lo operacional es un dashboard que está pensado para el técnico, para los procesos concretos de la empresa. Ejemplo, un dashboard de almacén, ¿no? Que te diga cuántos pedidos preparados hay, que te cuente cuántas incidencias ha habido, que te especifique los retrasos que están habiendo, que te diga cuáles son los cuellos de botella. Bueno, pues todo lo que necesitas para gestionar un almacén, pues es una vista que te responde a esas preguntas. Eso iría más en la categoría de operacional. Por tanto, de más genérico a más específico, tenemos estos tres tipos de dashboard pensados también para ser leídos por trabajadores diferentes. Y si es verdad, a ver, voy a lanzar una pregunta a ver qué opináis de esto. ¿Habéis visto que en el vídeo os decía que un dashboard es muy importante que los datos se renueven de forma continua, ¿no? Que se actualicen en tiempo real? Yo os pregunto, de estos tres, ¿cuál creéis que es el más necesario que se actualice con mucha frecuencia? De estos tres, ¿cuál es más necesario que sea realmente a tiempo real? Exactamente, el operacional. Como más abajo nos movemos aquí, más necesario es la frecuencia de refrescamiento, por decirlo así, y como más arriba, no importa si no está cada 10 minutos renovándose. Pero el señor que gestiona el almacén, más vale que para poder lidiar con sus retrasos e incidencias, que se actualicen con mucha frecuencia. Por tanto, más frecuencia de refrescamiento de datos, menos frecuencia de refrescamiento de datos. Ok, vamos a mirar ahora algunos ejemplos de dashboards. Primer ejemplo, vamos a ver un cuadro de mando orientado al cliente. Igual esto es un poco confuso. Yo diría un cuadro de mando que tiene información respecto de los clientes. O sea, tú quieres un dashboard para analizar cómo son y cómo se comportan los clientes de tu comercio. Entonces, ¿qué tipo de cosas vas a mostrar? El valor del cliente, el potencial de demanda, la cuota del cliente respecto a diferentes categorías, el lifetime value, valor de ciclo de vida del cliente, el riesgo de abandono del cliente, la rentabilidad, su satisfacción. Pues todas estas cosas podrían venir representadas en un dashboard tipo así. Bueno, aquí estamos mostrando los beneficios,
beneficio por usuario. Esto sí que me está mostrando la tasa de abandono de los usuarios, lifetime value. Bueno, pues este es un dashboard relacionado, o sea, sí, pensado para mostrar información relativa a cómo se está comportando el cliente, ¿vale? Otra cosa muy típica de los dashboards que no he dicho, pero aprovecho para comentar, ya os digo, es muy típico que ahí arriba a la derecha en un dashboard haya un selector de periodo y que esto sea interactivo y que tú puedas escoger el periodo de datos que tú quieres ver aquí. De hecho, yo tengo pensado hacer un ejemplo con Data Studio, de hacerlo juntos, y ya veremos cómo podremos incluir esta funcionalidad del selector de periodo, que es algo, ya os digo, es algo muy típico en los dashboards. Vale, por tanto, un ejemplo de dashboard que nos da información sobre el cliente. Otros ejemplos de dashboard. Un cuadro de mando, o sea, un dashboard orientado a contabilidad y finanzas. Este es de tipo estratégico, es decir, como más high level, y analiza la información relacionada con crecimiento de ingresos, rentabilidad de productos y clientes, costes, gastos, inversiones y retornos, activo circulante. Y aquí tendríamos un ejemplo de un dashboard financiero, un dashboard orientado a contabilidad y finanzas. Tenemos un selector de fechas, tenemos diferentes empresas y varias KPIs o, bueno, sí, varias métricas que se visualizan. Esto sigue siendo uno de finanzas. A ver, total accounts. Bueno, esta parte de finanzas incluye, pues eso, información de marketing, de ventas, producto, finanzas. También está bien ver el tipo de visualizaciones que están utilizando. Esto ya habíamos visto que son los gauge o los velocímetros. También muy común utilizar, estos se llaman Spark Lines, que son como estos line charts, pero que aparecen en pequeñito y que suelen ir acompañados de una métrica, ¿no? Esto va acompañado de Total Revenues y si bien el valor de Total Revenues es lo que sea, para hacerte una idea de su evolución temporal, es muy típico al ladito de una KPI ponerle un Spark Line para ver, pues eso, cómo ha ido evolucionando temporalmente. Bueno, pues sí, ya veis, ya nos hacemos una idea del tipo de visualizaciones con el que se juega a la hora de crear dashboards. Y vamos con el último ejemplo de dashboard. Vamos a ver un dashboard operativo, es decir, uno que, bueno, en este caso analizan información relacionada con pedidos y relaciones con proveedores, la información relacionada con los procesos críticos internos, y persigue dar visibilidad al estado y proyección de los procesos logísticos, suministro y recursos humanos. Y aquí, pues, un ejemplo de dashboard operacional, pues igual podría ser este dashboard que nos dice KPIs relacionadas con el inventario, o sea, con el almacén. Pues el valor que tiene tu almacén, days of inventory outstanding, obsolete stock percentage, inventory turnover. Estos son como esos agregados más generales de los que hablábamos y después vistas más en detalle, ¿no? El turnover según mes, niveles de stock, días de stock por categoría y elementos fuera de stock. Ok, entonces, sí, os comento, ya estamos llegando al final, aunque acabaremos un poco antes hoy. Ya os digo, en esta parte final de las slides tenéis unas referencias sobre la adquisición de datos. No quiero estar
dedicar mucho a esto. Simplemente diferentes links donde podéis conseguir datos que pueden ser interesantes, pues igual para vuestro trabajo práctico o así en general. Aquí se hace mención de diferentes formatos de datos y diferentes maneras de conseguir datos. ¿Tenéis algunas referencias para la adquisición de datos? Esto, si queréis, os lo podéis mirar, pero tampoco creo que valga mucho la pena. Esto no es evaluable. La parte de la adquisición de datos es más para complementar. Y ahora aquí recordar que como referencias bibliográficas siempre tenéis el manual de la asignatura, que eso no sé si lo he dicho, pero bueno, aprovecho para decirlo ahora. Cuando estudiéis para el examen final, si buscáis la mejor referencia o la referencia más adecuada para la asignatura, obviamente siempre va a ser el manual. Esta asignatura está muy basada sobre el manual. Y aquí tenéis un par más de referencias. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Vale. Pues yo os comento, mi plan es mañana. A ver. Jim dice, de cara al examen, ¿recomienda estudiar el manual de la asignatura en vez de las diapositivas? No, si algo yo priorizaría las diapositivas y después, si queréis más, me iría al manual. La información debería ser muy similar, pero priorizaría las diapositivas. Ok, entonces yo quería enseñaros un dashboard con Looker Studio, que es una herramienta gratis de Google. Looker Studio, que a veces también se llama Data Studio. Puede ser que ahora se llame Data Studio. Que de hecho ¿os acordáis del trabajo práctico que os he enseñado del alumno de la edición anterior? Había un dashboard que no se veía bien y estaba hecho con Data Studio, Looker Studio. Entonces, para que el apartado de dashboards no quede puramente en algo teórico, como hemos visto ahora, sí que me gustaría hacer un dashboard, pero creo que ahora no nos cabe y entonces prefiero pasarlo para mañana. El plan para mañana podría ser, bueno, sería hablar de visualizaciones dinámicas e interactivas, esto como la primera mitad, y después sí que me gustaría hacer un pequeño ejemplo de cómo construir un dashboard relativamente fácil con esta herramienta de Looker Studio. Por tanto, si mañana, o vamos a dejarlo hecho hoy, ¿podemos comprobar que todo el mundo puede acceder a Looker Studio? O sea, si me vais aquí y ponéis Looker Studio, esto forma parte de Google, comprobadme a ver que podéis entrar aquí y loguearos. Y a ver que os deje crear un reporte. Es que así mañana iremos más ágiles con esto. Vale, perfecto. Ok, pues os presento, así tendremos un poco de contexto para mañana. Yo aquí tengo una base de datos de un servicio de, bueno, tipo un bicing, o sea, un servicio de alquiler de bicicletas. Entonces, en diferentes instantes, pues tú tienes como la fecha, la estación, el año, el mes, la hora. Fijaos que esto es como, vale, o sea, cada instante realmente es una hora diferente, o sea, que se tiene información de las 24 horas del día. Y básicamente lo que te está diciendo esto es, aparte de ciertas variables meteorológicas o bla, 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 te dice, en esa hora, ¿cuántos alquileres casuales de bici ha habido? O sea, esto es gente que no está registrada en la plataforma de alquiler de bicis, pero que va y que agarra una bici igual. De los que están registrados, ¿cuántos hay en esa hora? Y la suma. Pues mañana, en la parte más práctica podría ser crear un dashboard que responda a nuestras preguntas, ¿no? Que sea como que me dé una idea de cómo está funcionando este negocio del alquiler de bicis. Pues igual la idea es diseñar un dashboard donde arriba te haga como un recuento de bicicletas alquiladas.
que te diga cuántas de ellas fueron alquileres casuales, cuántos fueron alquileres de la gente que está registrada en la plataforma. Esto como métricas más generales, lo que habría arriba en el dashboard y también haremos vistas más detalladas, incluso como sería interesante ver cómo evolucionan los alquileres de las bicicletas a lo largo de las horas, ¿no? Ver qué horas del día son más demandantes para los alquileres, para poder tomar mejores decisiones respecto de la disponibilidad de las bicis, o incluso qué días de la semana son los que hay más alquileres de bicicletas. Bueno, pues tanto las preguntas más agregadas, más genéricas, como las más específicas, las resolveremos mañana haciendo un pequeño dashboard con Data Studio, con Looker. ¿Vale? Vale, así ya he hecho un preview y mañana no viene tanto de shock. Al menos ya tendremos cierta familiaridad con los datos. ¿Vale? Ok, por mi parte eso es todo. Si hay alguna cuestión o alguna duda, pues ahora es un buen momento y si no, nos vemos mañana a la misma hora. Ah, espera, acabo de ver que hay una pregunta sobre el aplazamiento de la fecha de la entrega de la actividad práctica. Lo lamento, pero esto es bastante estricto. A la pregunta de Rita. Y yo lo que propongo es, hay una segunda convocatoria, si no se llega a la fecha. Sí, sí, aquí tenemos, o sea, desde la dirección del máster tenemos como cierta flexibilidad y no, es que precisamente la segunda convocatoria pues se ofrece para eso. Ok. Vale, perfecto. Pues muy bien, chicos. Estamos en contacto. Nos vemos mañana. Ok. Que vaya bien. Chao.